Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Seguimos promocionando la palabra de Dios, la Biblia, en este mes de septiembre. Quisiéramos ya de antemano que usted, después de haber hecho ese fondo reservado para el mes de septiembre, empiece a distribuir la palabra de Dios. Motive a la gente a su lectura. Este mes de septiembre se ha utilizado para esto, hacer una motivación especial en la lectura de la palabra de Dios, en la distribución de la misma, y el Señor nos ha dado esa bellísima tarea de convertirnos en agentes que distribuyen la palabra de Dios y hablan acerca de la importancia que reviste leer las Sagradas Escrituras, porque aquel que lee la Biblia tiende a producir cambios en su vida, cambio en la familia, y si cambia la familia, cambia su vida, cambia la sociedad. De ahí la distribución masiva de la palabra de Dios es importante en este mes de septiembre y siempre. Seguimos adelante estudiando la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Para el día de hoy estaremos llevando un tema muy importante: contar la historia de Jesús. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Como siempre, nuestro saludo cordial y afectuoso a los hermanos y amigos que nos escuchan en tierras extranjeras a través de la internet. Y aquí deseo saludar, como cada día, a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor. Que Dios pueda de igual forma bendecirle grandemente. También pedimos una bendición muy especial por cada amigo que está ahora mismo en sintonía con Radio Amanecer. Es un gozo para nosotros saber que muchas personas en diferentes lugares, y como usted dice, Pastor Scroggins, en playas extranjeras, se unen a los estudios que cada día realizamos. Hace algunos días, una persona nos escribió desde Argentina y decía que estaba disfrutando de estas lecciones que realizamos cada día en Radio Amanecer en Estudio. Queremos invitar la presencia del Espíritu Santo de Dios para que nos pueda acompañar durante este estudio. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos brinda de poder estudiar tu palabra. Queremos crecer espiritualmente a través del estudio de ella, que tu palabra fortalezca nuestra fe y nos permita seguir hacia adelante con Cristo como estandarte. Invitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos acompañe en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día, contar la historia de Jesús. Cuando estudiamos acerca de la vida de los discípulos, uno se imagina que los primeros que debieron contar la historia acerca de Jesús fueron ellos, que estuvieron muy de cerca con Cristo. Sin embargo, cuando damos una mirada con un buen criterio y un buen análisis de las Sagradas Escrituras, notamos que otros empezaron a contar la historia de Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? No estaban entre los discípulos, evidentemente. No estaban entre sus seguidores de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Con un poder demoníaco sobrenatural, uno de estos endemoniados rompía las cadenas que lo ataban, cuchicheaba en tonos horribles y mutilaba su propio cuerpo con piedras afiladas. La agonía en sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en sus almas. Y hemos hablado en varias ocasiones sobre el tema. Sin embargo, lo recuerdo muy bien cuando estudiamos en una ocasión sobre el tema, lo enfocábamos desde la óptica de un endemoniado gadareno. Lo cierto es que el Evangelio de Mateo hace la descripción de dos endemoniados
Ahora la gente se preguntará, ¿cuánto eran? ¿Eran 2 o 1? Lo cierto, eran 2 endemoniados. ¿Cuáles son las razones entonces por las que estos autores de la Biblia, como es el caso de Mateo, que cuenta sobre 2 endemoniados, y Lucas y Marcos, que son los 2 que se encargan de hablar de esta historia, por qué hablan de un endemoniado? Vamos a pedir, Pastor Lizardo, que usted empiece dándonos su punto de vista sobre esta historia de los endemoniados gadarenos, para ir estableciendo las diferencias, el del por qué Lucas y Marcos hablan de un endemoniado gadareno, y Mateo, que fue por supuesto un testigo ocular de los hechos, habla de 2 endemoniados. Así es, pastor. Quiero destacar que el estudio de hoy hace énfasis en el relato según Mateo capítulo 8. Este mismo relato lo narra Lucas en el capítulo 8 y Marcos en el capítulo 5. Mateo capítulo 8, Lucas capítulo 8 y Marcos capítulo 5 narran el mismo relato. Aunque pareciera existir una contradicción entre lo que Mateo narra, a diferencia de lo que Lucas y Marcos dicen, es bueno decir que la palabra de Dios no se contradice. Hay una ligera variación aquí en la narrativa. Mateo dice que eran 2 endemoniados gadarenos, mientras Marcos y Lucas dicen que era un solo. Mirando esto, nos preguntamos, nosotros como estudiosos de la Biblia, como lectores, en realidad, ¿cuántos endemoniados gadarenos eran? ¿Eran 2, como dice Mateo, o era 1, como dice Lucas y Marcos? La realidad, Pastor Scroggins y amigos oyentes, es que eran 2 hombres endemoniados. Por eso Mateo les reconoce como los endemoniados gadarenos. Hay algo importante aquí en la narrativa de Mateo. Aparte de que Mateo fue un testigo que estuvo ahí presente mirando todos los hechos, a Mateo nadie le contó lo que sucedió. Mateo tampoco recopiló información acerca del ministerio de Cristo. Él vivió todo eso, él fue testigo. Ahora bien, Mateo se centra más en escribirle a un público judío, y posiblemente su propósito era demostrar el poder y la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios. Por eso él hace el énfasis de que eran 2 personas endemoniadas, mientras que Marcos y Lucas se enfocaron más en uno de los hombres endemoniados, que fue el que habló por los 2 y al ser liberado quiso seguir a Jesús. Cierto, esas son las referencias que encontramos en el Evangelio de Mateo. También es importante destacar, pastor, que en este sentido el propósito de Marcos y de Lucas también hablan en ese sentido de la capacidad que tenía Jesús de liberar a las personas, de la capacidad que tenía Jesús de liberar a las personas de los demonios. Importante el dato que usted está ofreciendo. El único testigo ocular de los 3 evangelistas era Mateo. Los otros, como bien sabemos, tomaron como fuente secundaria. Uno, Marcos, por ejemplo, era muy amigo de Pedro, y la fuente principal de escribir su evangelio fue cuestionando y hablando, preguntando a Pedro acerca de las obras maravillosas que Jesús hacía y de sus milagros. Y el caso de Lucas era muy amigo del apóstol Pablo, un investigador, y Lucas también. Entonces, la fuente principal de sus escritos está en las preguntas que hacía a su amigo, que era el apóstol Pablo, y escribieron estas historias impresionados por lo que ellos investigaron. Ahora bien, ¿hay algún tipo de contradicción? Por supuesto, usted estaba diciendo que no hay contradicción, simplemente se complementan los autores, y el comentario bíblico adventista y algún otro comentario hablan acerca de el por qué fueron dos los que estaban endemoniados y que Jesús curó, porque había uno que era más feroz, tenía mayor participación, bien usted estaba señalando, y ahí encontramos un evangelio que se complementa. La obra maravillosa que Cristo hace en liberar a personas que están en la esclavitud del pecado es el propósito de los 3 evangelios. Los 3 evangelios hablan
de esa obra maravillosa que Jesús hizo en la vida de esos hombres, y sin embargo, tanto Marcos y Lucas destacan a aquel que era mucho más feroz, era el líder entre ellos, pero ambos estaban endemoniados, ambos querían seguir a Jesús y quedaron allí para testificar acerca de esa obra maravillosa que Cristo hizo entre ellos, para compartirlos con aquellas personas que vivían en Gadara, como dice el texto bíblico, acerca de esa obra que Jesús mandó a realizar a estos hombres. Ve o vayan y cuenten las grandes cosas que Cristo ha hecho en su vida. El Evangelio según San Marcos es el que más detalle nos brinda en esta narrativa bíblica. Para Marcos y Lucas no era tan importante describir la cantidad, si era un endemoniado o eran dos endemoniados. Marcos y Lucas se centran más bien en los detalles externos o aleatorios de la historia. Esta historia se enriquece bastante cuando nosotros leemos lo que dice Mateo, lo que dice Marcos y lo que dice Lucas, porque Mateo da detalles que no da Marcos, pero Marcos da detalles que no da Mateo, pero Lucas da detalles que no da Marcos ni que da Mateo. Mire lo interesante de la inspiración bíblica. El detalle más relevante de este relato bíblico, que ahí es que debemos concentrarnos, fue cómo eran estos hombres, la vida que vivían estos hombres, cómo se encuentran con Cristo y qué ocurre con sus vidas después de ese encuentro con Cristo Jesús. Me parece, Pastor Scroggins, que ese es el centro de esta narrativa bíblica y es lo que más debe llamar nuestra atención. Siguiendo con este mismo tema, Pastor, bien destacábamos que Mateo es un escritor para judíos, pero era muy metódico. Recuerden que Mateo trata su evangelio en orden temático, va agrupando los temas y habla acerca de las maravillas y los milagros que Cristo, agrupándolos por temas. Mateo era un contador. Recuerden que cuando Jesús le hizo el llamado estaba en el banco cobrando los impuestos, es decir, que era un hombre muy metódico y para él los números eran muy importantes. Bien, usted estaba señalando, Marco es el hombre que hace la descripción utilizando más verbos, aunque quizás el griego de Marcos es el más pobre en términos de literatura. Sin embargo, ese es el más rico en cuanto a las labores que Jesús realizaba. Por eso se habla de Marcos, de aquel que utiliza en su evangelio que Jesús se movía, que Jesús era un Dios de acción, era quien estaba presente donde había necesidades y se resolvían los problemas. Por eso, una de las cualidades que destaca Marcos acerca de esa obra maravillosa que Jesús hizo entre los endemoniados gadarenos, pero relata la obra especial en aquel que era, reiteramos una vez más, el líder de los dos. Y dentro de las actividades que Jesús estaba realizando en esa tierra, enfrentó a dos personas que estaban bajo los efectos del demonio. El demonio opera, o los demonios, porque habla acerca de legión, opera en la mente de los individuos, lo esclaviza y ahí se va perdiendo básicamente lo que es la imagen de Dios en el ser humano. Imagínese el cuadro: hombres desnudos, con aquellas barbas y los cabellos largos, un tanto descuidado, donde se habían convertido en el azote de aquella región y todo el mundo le tenía miedo porque ciertamente demonios convivían con estos individuos. Sin embargo, el Señor tuvo que enfrentar esos demonios para producir la liberación en esos dos hombres que habían sido esclavizados por el mismo diablo. Usted decía, pastor, que estos hombres estaban bajo la posesión demoníaca. El mismo Evangelio de Marcos nos muestra un cuadro de la terrible condición a la que los demonios tenían a estos hombres. La Biblia describe que estos hombres poseídos por demonios eran feroces y violentos, a tal punto que nadie podía pasar por el lugar donde ellos se encontraban. Los tres evangelistas que narran esto, Mateo, Marcos y Lucas, ellos coinciden cuando dicen que aquellos hombres tenían su morada en los sepulcros, ahí en el cementerio. En reiteradas ocasiones, los habitantes de aquel lugar habían tratado de aprisionarlos con cadenas,
pero los demonios agarraban y hacían pedazos esas cadenas. Realmente, amigos oyentes, el comportamiento de estos endemoniados era algo aterrador, y tal como Marcos lo describe, de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, y se hacían daño y se herían a sí mismos con piedra. Basado en el cuadro retratado por los evangelistas de estos endemoniados, podemos ver, amigos oyentes, lo terrible que es el ataque de Satanás sobre la vida de los seres humanos. El deseo de Satanás es destruir nuestras vidas y no descansará en esta lucha. Aquellos pobres hombres gadarenos estaban completamente destruidos, sin la posibilidad de tener una vida normal. No podían escoger por sí mismos porque la vida de ellos estaba totalmente controlada por los demonios. De esta misma forma, Pastor Scroggins y amigos oyentes, los demonios ejercen una influencia terrible sobre los hombres. Los demonios seducen a los hombres al pecado, los involucran en vicios, en guerras, en odio, en traición, en homicidios y a los placeres que lo arrastran a la tragedia y a la condenación eterna. Pero no todo está perdido. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a esta tierra para deshacer las obras de Satanás. Y en el caso de estos hombres gadarenos, se encontraron con Jesús y su vida cambió. Pastor y amigos, vamos a consultar entonces lo que dice el Evangelio de Marcos para ver cómo la Biblia hace la descripción de este evento. Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versículos del 1 al 17. Voy a leer los versículos del 1 al 10. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaron mucho que no los enviase fuera de aquella región. Pastor, continúa con el versículo 11 en adelante. Muy bien, pastor. La narrativa bíblica continúa diciendo, desde el verso 11 en adelante: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron todo lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ya ahí tenemos los detalles, los datos de acuerdo al Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versículos del 1 al 17, como bien acabamos de compartir con ustedes. Ahora surge la gran pregunta: ¿qué les pasó a estos hombres y qué encontraron los habitantes del pueblo cuando salieron a ver qué había sucedido? Bueno, pastor, lo que le pasó a aquellos hombres
es lo mismo que le pasa a cada persona que se encuentra con Cristo Jesús, y es que son transformados por el poder de Cristo. Aquellos hombres, amigos oyentes, fueron liberados por Cristo. Ahora eran hombres nuevos. La gente del pueblo, cuando corre alborotada para ver lo que sucedía, encuentran a estos hombres sentados a los pies de Jesús, escuchando cada palabra que salía de la boca del Maestro. Y me impresiona mucho, Pastor Scrogins, la actitud de la gente de aquel lugar. Y creo que no solamente aquellos 2 hombres tenían demonios, más bien creo que toda la región estaba bajo el control de los demonios. Las mismas personas que fueron a ver lo que sucedía, esas personas que perdieron su dinero con los cerdos, estaban también poseídos. Por eso sacaron a Jesús de ese lugar. Cuando una persona no quiere a Jesús en su vida, cuando una persona no quiere a Jesús en su casa, cuando una persona no quiere a Jesús en su familia, no lo quiere en su trabajo, es porque el corazón de esa persona está bajo el control absoluto de los demonios. El plan de Jesús no era solo salvar a aquellos hombres. El plan de Jesús era salvar, era liberar a toda esa región del poder de los demonios. Pero las personas de aquel lugar no se dieron cuenta de esto. La mirada de ellos estaba más bien en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, en lo material. Por eso cuando ellos ven que los cerdos corren al mar y se ahogan, ellos se ponen furiosos. Ni siquiera, Pastor Scrogins y amigos oyentes, se detienen a observar el cambio de aquellos hombres que antes eran endemoniados, pero que ahora estaban libres por el poder de Cristo. Es importante esto que usted está señalando, pastor. ¿Cuántas personas están sumidas en los asuntos materiales que pierden de vista ese llamado maravilloso que Jesús hace para cambiar una vida enfocada en los asuntos materiales a una vida enfocada de paz, de amor, de seguridad? ¿Cuántas personas han tenido que perderlo todo para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque su vida está enfocada simple y llanamente en las cosas materiales? Hay muchas historias. Una vez estaba predicando este tema en una iglesia un sábado por la mañana y una señora empezó a llorar desconsoladamente. Cuando le hicieron la entrevista, ¿por qué estaba llorando tanto? Pues la respuesta que recibieron las personas que la entrevistaron fue que ella estaba muy enfocada en los asuntos materiales, que tenía un negocio y no quería dejarlo de abrir en día sábado por la ganancia que podía perder, y por muchos años estuvo allí. Después que tuvo la oportunidad de escuchar esta historia de las personas que vivían ahí en esa región, cómo expulsaron a Jesús por el asunto del dinero, ella hizo su decisión. Lo importante, pastor, y eso hay que destacarlo, que cuando Jesús lo sacaron de aquella región de Gadara, al otro lado del lago había un grupo de gente que le estaba esperando. Algunos rechazan a Jesús por los bienes materiales y otros más sencillos y humildes están allí a la espera de que Cristo llegue a esa región para abrir sus puertas, y eso es muy importante y hay que destacarlo. Bueno, consultando el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos del 18 al 20, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Eso pasa cuando una persona se encuentra con Jesús. Pastor, obviamente, estos endemoniados transformados, estos nuevos conversos, querían quedarse con Jesús, pero ¿qué los envió Cristo a hacer? Bueno, pastor, los evangelios registran que aquellos hombres que antes habían sido poseídos por demonios, ellos se les rogaban a Jesús que le permitiera entrar en el bote y viajar con Cristo. Aquí la palabra rogar que usan los evangelios es una palabra fuerte que indica un deseo apasionado. Se puede traducir como suplicar, implorar, rogar. Significa hacer un llamamiento con emoción, preguntar con intensidad. Aquellos hombres con intensidad
les rogaban a Jesús que les dejase ir con él. Y amigos oyentes, la respuesta de Jesús fue tan sorprendente como lo fue la conversión de aquellos hombres. Jesús sabía que estos hombres ya convertidos, ya transformados, podían hacer más en esa región que lo que Cristo y sus discípulos podían hacer. El prejuicio contra Cristo era muy alto en esa región gentil, pero escucharían a estos dos hombres porque eran de los suyos. Con el tiempo, la gente de aquella región estarían preparados para la visita de Cristo en una fecha posterior. Por lo tanto, Jesús dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquellos hombres inmediatamente comenzaron a publicar en todo Decápolis cuán grandes cosas Cristo había hecho con ellos, y las personas de aquella región, cuando escuchaban el testimonio de aquellos hombres, se maravillaban. Se maravillaban. Esas palabras ciertamente deben repercutir en nuestras mentes. Lo cierto es que esa obra maravillosa que Jesús hizo entre los endemoniados, ellos fueron y contaron, y nosotros también estamos llamados a contar esas maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. De la única forma que podemos y debemos mantenernos callados, si Jesús no ha hecho nada en tu vida, pues no tiene nada que contar, pero diariamente se producen milagros y Jesús ha hecho grandes milagros en tu vida, en mi vida, y al igual que los endemoniados, Jesús nos dice: ve a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Vamos a invitar a la población en esta hora para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Señor, tal y como somos, acudimos a ti para agradecer por esa maravillosa obra de transformación que día a día estás haciendo en nuestros corazones. Capacítanos y ayúdanos a comprender esa gran responsabilidad de amor que tenemos de comunicar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, que puedan ver a Jesús en nuestro testimonio personal, y ayúdanos ciertamente a contar estas maravillas de Jesús en nuestras vidas. En su nombre te lo pedimos y agradecemos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.